En, en la elaboración de la tesis ya debemos entrar en aspectos más detallados de la redacción propiamente de la tesis, paralelamente que los aspectos detallados de la metodología propiamente dicha. Como habíamos quedado al inicio del curso, estoy tratando de hacer un equilibrio entre las dos cosas. Eh, y luego de haber iniciado nuestro segundo capítulo, ¿no? El segundo capítulo de nuestro proyecto o protocolo de investigación llamado marco teórico, luego de haber recordado el contexto propiamente dicho del marco teórico, estamos fortaleciendo algunos elementos que no pueden ustedes olvidar, no pueden dejar de pasar por alto. Y que por supuesto en el siguiente curso de tesis 2 ya pulimos lo definitivo. Ahí sale el trabajo terminado y aceptablemente hecho. Digo aceptablemente no porque esté a medias, sino porque, como les comenté en algún momento y se los volveré a decir, ese trabajo siempre será observado. Vuestros asesores, vuestros dictaminantes, vuestros replicantes, el comité editorial de la revista donde envíen, el comité revisor de trabajos en el congreso que presenten. Es decir, todas estas personas van a revisar vuestro trabajo y siempre tendrán algún comentario que hacer. Ya les previne, no se asombren de ello. Siempre hay alguien que les dirá, mejor quita esto, ¿por qué no aumentas aquello? De haber puesto esto en lugar de aquello. Siempre va a haber. Bueno, entonces no vemos por ello, sino por tener un buen proyecto. Teniendo un buen proyecto, van a ser una buena investigación y por supuesto van a tener sus buenos resultados. ¿Qué nos interesa como universidad, como académicos que somos, como científicos que somos en el medio universitario jóvenes? ¿Qué nos interesa? Que esté bien hecho. En realidad, yo no sé si a la universidad le interesa, lo dudo, de que hagan trabajos espectaculares, que sean una revolución científica en el Cusco, en el país. No creo que ese sea el objetivo del curso ni de la universidad. Evidentemente, si en el camino ustedes logran trabajos de esa magnitud, en buena hora. Pero lo que le interesa a la universidad y al profesor, en este caso del curso, es que ustedes hagan un buen trabajo de investigación con toda la metodología, la rigurosidad científica, la rigurosidad metodológica, tanto en el contenido metodológico, valga la redundancia, como en el contenido eh, de la redacción del documento de investigación. Ese es el punto, ese es el logro que debemos perseguir, ¿no? Y por supuesto eso les va a servir para su graduación y todo lo demás. Bajo esa perspectiva ya hemos revisado, ¿no?, aspectos de búsqueda científica. Una vez que buscan y una vez que encuentran, de hecho muchos de ustedes ya han encontrado muchos antecedentes. ¿Cómo clasifican ustedes esos antecedentes? ¿Cómo los han incluido a vuestros antecedentes, a los antecedentes de vuestro trabajo de investigación? ¿Cuáles han sido los criterios que ustedes han tomado para decir, esta investigación entra, esta también entra, esta no entra? He ahí el motivo de la presente conversación, para ampliarles un poco el horizonte de cómo nosotros debemos dar una lectura a esos antecedentes y qué incorporamos, por qué los incorporamos. Esa es un poco la idea que quiero compartir con ustedes ahora.
Para ello nos podríamos hacer tres preguntas, ¿no? ¿Los estudios que estoy revisando, los antecedentes, son válidos? ¿No? Estamos hablando de antecedentes o si quieren de estudios previos, que es lo mismo. No sé cuál de las terminologías estén usando, pero es lo mismo, estudios previos. Bien, entonces ahí hablamos de validez interna, que cuando veamos, hay en dos momentos que vamos a hablar de la validez interna. Esta es la primera vez, pero no la vamos a desarrollar, porque para ello necesito explicarles las variables, la operacionalización básicamente, y principalmente el error muestral. Allí vamos a hablar con claridad de qué es validez interna, pero ya deben tener en consideración, o de hecho, ya en su curso de metodología ya revisaron ello, pero vamos a recordar. Entonces, hay que tomar en cuenta esa validez. El estudio que estoy revisando, que encontré en mis antecedentes, ¿tiene validez interna? ¿Qué resultados tiene? ¿No? Manifiesta una magnitud determinada, una gravedad determinada, una extensión determinada, tiene precisiones de sus efectos y luego la validez externa. Es decir, esos resultados, los resultados de los antecedentes, de los estudios previos, me van a ayudar, me van a ayudar en mi investigación o si estoy revisando para mi práctica clínica, me van a ayudar en la atención de mis pacientes. Es la validez externa. Entonces, en palabras simples y coloquiales, este estudio que encontré me sirve en concreto. Bien, entonces empezamos por ahí, ¿no? La lectura crítica de todos los antecedentes que ustedes estarán encontrando. Y luego paso a entrar en mayores detalles, ¿no? Entonces, esta validez no es otra cosa que la demostración de la verdad. ¿Será cierto lo que dice este resultado? Esta es la validez interna. ¿Me servirá este resultado? ¿Es útil? Esta es la validez externa, ¿no? Y podré aplicar, esta es la aplicabilidad. Si me sirve, de hecho, es muy probable que lo pueda aplicar. Entonces, esos son conceptos que uno debe tener mentalmente mientras lee. Si no tiene estos elementos, el artículo o la publicación o la investigación que he encontrado, entonces no lo considero, lo retiro, no es para mí, no es para mi investigación. Luego, considera aspectos éticos. ¿En qué medida está actualizado el antecedente que he encontrado? ¿No? Habíamos dicho que, pues, en términos generales, se acepta una antigüedad de 5 años, ¿no? En términos generales, evidentemente hay excepciones que pueden ser más antiguos y para ello hay un sustento, evidentemente. Esta publicación es muy profusa, es muy eh, ampulosa, muy extensa de leer, ¿no? De tal manera que, bueno, si es que no es imposible, por lo menos es difícil leer, bueno, yo lo dejaría, si fuera el caso. Ese es otro criterio que hay que tomar. Hay que ser selectivo. Para eso hemos tenido pues la búsqueda previa, ¿no? ¿No? Y esa búsqueda previa no es otra cosa que la táctica de selección, ¿no? La búsqueda, y esta búsqueda, no se olviden, han hecho a través de los operadores booleanos que nos han facilitado bastante la búsqueda.
Bien, ¿qué debo ver en la estructura de la publicación que estoy leyendo? ¿Tiene un título? ¿Tiene un resumen? ¿Tiene una introducción? ¿Considera la explicación de su metodología? ¿Pone los resultados? ¿Hay discusión y conclusiones? ¿Tiene bibliografía? Fíjense, de una sola mirada, en realidad se ve todo lo que estamos, cómo estamos construyendo nuestro proyecto. Claro que en el proyecto ya muchos de ustedes estaban diciendo, pero nosotros estamos escribiendo más cosas. Claro, es que es más completo. Aquí estamos haciendo simplemente una selección de lo que debo leer o no debo leer. Y luego de que selecciono, por supuesto, entro en más aspectos. Pero esto es lo menos que debería tener un antecedente. Entonces es necesario que tomemos en cuenta estos elementos. De igual manera, parecido a mis citas, similar a lo que está acá, ¿no? Están las citas, parecido a la cita en Vancouver, el título, los autores, dónde se realizó. En realidad aquí es dónde y cuándo. Y el resumen, ¿no? Está más cortito que la lámina anterior. Por lo menos esto debo tener. Bien, ¿qué estoy buscando? Como ya dijimos, estoy buscando temas relacionados y esto está en la introducción. O sea, la introducción es similar a lo que ustedes han escrito en el planteamiento del problema. Algunos han hecho introducción, otros de frente han ido al planteamiento del problema. ¿No? En mis antecedentes tienen que ser temas relacionados, por supuesto son investigaciones previas, ¿no? Y ahí tengo que ver cuál es, o sea, en realidad, cuál es el objetivo. ¿Qué pretendió encontrar? ¿Es similar a mío o no? En los materiales y métodos tengo que buscar la parte clave. ¿Cuál es la parte clave? El diseño. ¿Qué diseño es? Si está descrito el diseño, por supuesto va a describir lo demás, cómo han hecho o cómo lo van a hacer, o bueno, cómo lo han hecho, porque ya es un estudio previo, ¿no? Y debe haber suficiente información como para reproducir el estudio. No se olviden, ¿no? Si alguien quiere hacer un trabajo idéntico al vuestro, puede ser reproductivo. Es decir, si alguien quisiera comprobar si se puede hacer o no lo vuestro trabajo, tendría que revisar si hay los elementos para reproducirlo. Si no hay esos elementos, entonces hay la suspicacia de que no se hubiera hecho el estudio y de que en concreto hay datos falsos, ¿no? Y por supuesto, se tienen que sacar conclusiones, ¿no? Y esas conclusiones son responsabilidad del investigador que a su vez aplicará en, en el medio en el cual ha sugerido implementar sus resultados de la investigación. Bien,
Entonces, como hemos revisado los diseños, o como hemos mencionado los diseños, lo que debemos hacer es precisar qué tipo de diseño es. Entonces, ya saben ustedes, el diseño está acorde a la finalidad. Es cuestión de terminología. ¿Y dónde está resumida la finalidad? Como siempre les dije, en los objetivos. En los objetivos. El objetivo es el que finalmente orienta el diseño a priori de todo. Si no está acorde, pues entonces no trabajo con este artículo, ¿no? Podemos tener, ya saben ustedes, los descriptivos, los analíticos, los experimentales, ¿no? Y ver si son acordes o no a mi trabajo de investigación. En los resultados tengo que fijarme si describe objetivamente lo que ha ocurrido. ¿Y dónde está esta ocurrencia? ¿Dónde escribí esto? Nuevamente en los objetivos. En este caso, en los objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 4 objetivos específicos, debo tener también 4 resultados, mínimamente. Puedo tener más, por supuesto. Si tengo 4 objetivos específicos, puedo tener 5 resultados, 6 resultados, 7 resultados, no hay problema. Pero no puedo tener menos de 4. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los resultados van acorde a lo que yo propuse en los objetivos específicos. Bien, ¿cómo describen esos resultados? Si hay discusión, si hay significación estadística, casi siempre la mencionan y podrían mencionar si hay significación clínica o no. Eso depende del tema que estén desarrollando y del tema, por supuesto, por consiguiente, del tema del antecedente que han encontrado. Si ustedes no están haciendo un estudio clínico, tampoco van a buscar un antecedente clínico. Por consiguiente, no van a esperar a encontrar significación clínica. Eso va a depender del tipo de estudio que estén realizando. En la discusión, primero, en el resumen, debe mencionarse concretamente qué es la discusión, el contenido concreto, ¿no? Por eso que dice resumen. Como producto de la discusión, también surgen propuestas. Podría hacerse tal cosa. La discusión, ya saben ustedes, es estrictamente una comparación de mi trabajo, mío, con los otros. Generalmente aquí saltan las limitaciones que ustedes lo ven, pero aquí saltan las limitaciones en el sentido descriptivo, ¿no? Porque ustedes ya pusieron en el primer capítulo limitaciones del estudio y han identificado todas las limitaciones. En la discusión ya surge la limitación propiamente dicha del proceso de la investigación misma, ¿no? Y se menciona ahí. También se mencionan los hallazgos no previstos. Y estos hallazgos no previstos podrían ser, bajo nuestro ejemplo anterior, si teníamos 4 objetivos específicos,
Este podría ser el quinto, el sexto, el séptimo. Un hallazgo no previsto que, por supuesto, no está en los objetivos específicos. Bien, la interpretación de los hallazgos ya genera la conclusión del trabajo de investigación. Por consiguiente, si ustedes van a considerar estos elementos al leer sus antecedentes, por supuesto que tienen que considerarlos al escribir su propio trabajo, porque la persona que revise vuestro trabajo va a revisar estos elementos. ¿No? En la bibliografía hay que ver si esas referencias son exactas, son puntuales, si son verificables. ¿No? Entonces, si es así, avala, respalda, es un respaldo, ¿no? De la información que yo estoy eh, argumentando en mi marco teórico, ¿no? Es un respaldo. No de los resultados, ¿sabes? La bibliografía no es para los resultados, ¿no? Estamos hablando de los antecedentes, de los conceptos, de la teoría. Bien, ¿qué mitos hay, por decirlo de alguna manera? ¿Qué cosas se cree y que no son en realidad? ¿No? Por ejemplo, una publicación, una publicación científica de cualquier modalidad, artículo, caso clínico, revista, etcétera, si está en una revista prestigiosa, es garantía de validez. Bueno, todos lo tomamos así. Ustedes leen un artículo del New England Journal o del Llama o de cualquier otro de ellos, ya lo tomamos por hecho. Fíjense, si, si publicaciones que están en Facebook, etcétera, la, bueno, las personas creen. En nuestro caso se supone que somos algo más selectivos. Por algo estamos haciendo ciencia, somos médicos, ¿no? Entonces, sí, si leemos en una revista de prestigio, lo damos como hecho. No siempre es así. Por supuesto, no pretendo sembrar la duda en ustedes, simplemente la cautela, ¿no? Hay que ser objetivo cuando uno lee. Entonces hay que hacer una adecuada selección, ¿no? Porque podría haber ciertos elementos que invaliden ese trabajo. Otro, ¿no? De igual manera, si es un autor prestigioso, automáticamente es un estudio de calidad. Me veo en la necesidad de volver a mencionar lo que ha sucedido con las vacunas en el Perú hace poco, que todos sabemos, en donde se involucró a una universidad de mucho prestigio del país, pues habían personas de prestigio que todos creíamos y finalmente vieron, por razones éticas, ¿eh? Todo es ética nada más, o sea, una sanción ética es terrible, por lo menos para alguien que tiene un poco de vergüenza, ¿no? Una sanción moral, una sanción ética es lapidante, ¿no? Bueno, entonces no necesariamente un autor de prestigio me dice, pues este es un trabajo de calidad, ¿no? Validez. Entonces, el hecho de solamente tener experiencia, como dice aquí, no es pues garantía de que esté súper bien hecho, ¿no? Hay que revisar, hay que revisar. Otro, alguien que anteriormente ha hecho un buen
trabajo y ha hecho una buena publicación, no significa que la que esté haciendo ahora también sea buena. Ese es un mito, ¿no? Bueno, quiero decir, el que hizo una buena publicación quiere decir que la que está haciendo ahora también es muy buena, ¿no? No necesariamente es así. Igual hay que revisar, por supuesto que lo lógico es que también sea una muy buena publicación, pero siempre hay que tener esa suspicacia, ¿no? De que no necesariamente nos garantiza solo el pasado de alguien. O viceversa, ¿no? Alguien que se equivocó, lo que presente ahora también está equivocado. No, no, si vemos en el sentido contrario, ¿no? Pudo haber tenido un error anteriormente y el trabajo que está presentando ahora puede ser impecable. Por eso hay que revisar, o sea, ahí vienen las suspicacias, los sesgos, ¿no? Arbitrarios de una posición individual, de, una, de un juicio de valor ligero que podemos tener sobre alguien en particular. Como es un investigador, este investigador no tiene prejuicios, por consiguiente no comete sesgos. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que el investigador también es un ser humano, ¿no? Eh, y claro, lo que te hace, en la mayor parte de los casos, lo que te desequilibra, lo que te hace cometer errores, son los conflictos de interés. Ese es el punto. Cuando existe conflictos de interés, como hemos visto en ética, lo más correcto es dar un paso al costado o aclarar ese conflicto por escrito. Eso es un autofreno, es un autocontrol. Pero si no es así, ahí se ven una serie de errores y vicios que al final perjudican a la investigación, ¿no? A la que estás desarrollando. Entonces, este compromiso intelectual y emocional, pues es propio de cualquier ser humano, pero que se supone que en la madurez del científico, del investigador, debe ser controlado. Por supuesto que puede generar errores graves. Bien, entonces, al revisar algunos tipos de estudio, por ejemplo, ya saben las características de un estudio transversal, por ejemplo, ya sabemos que es una sola medición, por poner un ejemplo, ¿no? Que ahí yo pondría ejemplo, ¿no? Vamos a usualmente estimar frecuencias, la medida de asociación es limitada, limitada, ¿no? Y lógicamente no hay seguimiento. Entonces, así como hemos revisado este tipo de estudio, pues revisamos los demás. Cuando veo la evaluación, cuando hago una evaluación del trabajo, de igual manera, tengo que ver qué elementos de medición ha utilizado en sus variables, ¿no? Esta, por ejemplo, es una medición ordinal, ¿no? Y así tengo que revisar cada dimensión. Para eso es importante y eso es lo que vamos a revisar, la operacionalización, ¿no? Si no hacen una buena operacionalización de variables, van a tener problemas aquí, ¿no? Y de la evaluación global vendrá la validez interna, como vamos a ver posteriormente. Es importante tener claridad cómo se hace la medición de las variables, ¿no?
Por ejemplo, calidad alta, calidad media, calidad baja. Ahí yo voy a ver la validez, sirve o no sirve. Regular, bien o regular. Regular generalmente nos distorsiona, ¿no? Es mucho mejor tener mal o bien, porque si yo les pregunto, ¿qué tal está tu trabajo de investigación? A ver, el avance que tienes hasta ahora, cualquiera de ustedes, ¿cómo consideras que está? Y me responde, cualquiera de ustedes me dice, regular, doctor, está regular. ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo entienden ustedes una respuesta de regular? ¿Lo entienden que está bien, está avanzado o está poco avanzado, no está muy bien? Lo único que entiendo es que no está bien ni está mal, solo está regular. Entonces no hay una precisión. Es como decir más o menos. A ver, a cualquiera de ustedes yo le pregunto en este momento, a ver, señorita, señor, ¿cómo se siente usted? Más o menos, doctor. ¿Cómo debo entender esa respuesta? ¿Cómo entenderían ustedes esa respuesta? Ese es el detalle de la precisión, ¿no? Entonces, si no hay esa precisión, pues en realidad es como no responder, es peor que no responder, porque te deja en nada, porque el más o menos o el regular no me significa nada en concreto, ¿no? Bien, entonces, como verán, hay instrumentos ya establecidos que se utilizan para la lectura crítica y para evaluar esos estudios, ¿no? Entonces se evalúan esos trabajos. Claro, no, ustedes no van a hacer la evaluación, no les estoy sugiriendo que lo hagan tampoco. Simplemente les estoy sugiriendo que deben tener criterios de lectura de los artículos, las investigaciones que están considerando ustedes como sus antecedentes. Deben tener un orden de lectura, deben tener claridad qué buscar en esa lectura, deben tener claridad si es válido o no es válido esa lectura para finalmente tomar la decisión si la considero mis antecedentes o no lo considero mis antecedentes. Ahora, si ustedes fueran evaluadores, esto ya es otra cosa, ¿no? Bueno, considero estas láminas para ampliar vuestro horizonte, pero no necesariamente para que ustedes apliquen todo esto. En cada antecedente que encuentren van a demorar un montón si tuvieran que, por ejemplo, revisar la pregunta de investigación y hacer una evaluación de ella, ¿no? O eh, cómo fue la selección de los sujetos de estudio, cuáles fueron los criterios, cuál fue la población, cómo se hizo el tamaño muestral. Eso ya es evaluación del trabajo, ¿no? No les estoy pidiendo que hagan eso, pero tampoco quiero dejar de mencionarles que hay estos elementos que en algún momento quizás van a evaluar vuestro trabajo bajo estos criterios si fuera necesario, ¿no? Entonces, donde vamos a tener que buscar la explicación de cada elemento, ¿no? ¿Por qué entraron al estudio? ¿Por qué no entraron al estudio? ¿Dónde, cuándo se hizo el estudio? ¿Cómo fueron las fases? ¿Cómo fue el flujo de la información? ¿Cómo controlaron los sesgos? ¿Cómo hicieron el muestreo? Y ya es una evaluación de la investigación, ¿no? Que les reitero una vez más, no van a hacer ustedes, ni tampoco se va a hacer a vuestros trabajos en este curso al menos. Se evalúa la comparabilidad de los grupos, ¿no? Se evalúa la definición de las variables. Como verán, hay criterios de evaluación, ¿no? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las principales? Hay una definición conceptual adecuada.
cómo se están midiendo, qué tipos de citas hay, cuáles son las técnicas de medición, cómo se han medido los sesgos, etcétera. Es una evaluación. De igual manera, el análisis estadístico, ¿no? ¿Desde qué momento se considera el análisis estadístico? ¿Qué tipo de pruebas estadísticas se utilizaron? ¿No? ¿Fue correctamente hecha el análisis estadístico? ¿Se tomaron en cuenta los elementos confusores? ¿No? Entonces se hace una valoración de la validez interna con todos estos elementos, ¿no? Entonces, como producto de ello, se ve cómo se manejó el diseño, si es adecuado o no, ¿no? Cómo se manejó la sensibilidad de ser el caso, eh, cómo se manejaron los sesgos. Todo eso se ve cuando se evalúa un proyecto de investigación, ¿no? Dependiendo de los fines. Por ejemplo, esta es una revisión que se hace para publicaciones, por ejemplo, ¿no? Si ustedes mandan para la publicación de vuestro trabajo, van a revisar todos estos elementos, así con estos cuadros o algunos similares, van a revisar. Y si no cumplen estos criterios, se los van a devolver. Dependiendo de la revista, el comité editorial les va a devolver de dos maneras. Una les va a decir muy respetuosamente, estimado investigador, ¿no? Hemos evaluado su proyecto y el comité ha decidido por esta oportunidad, lamentablemente, no poder publicar su trabajo. Le agradecemos y lo invitamos a seguir enviándonos trabajos de investigación. Así les va a llegar una carta muy amable a través de la cual les van a decir no vamos a publicar su trabajo. O van a recibir una carta en donde el comité editorial les va a hacer una lista, les va a decir, estimado investigador o investigadora, fulano de tal, con nombre y apellido, ¿no? El comité editorial ha evaluado su trabajo de investigación intitulado tal cosa que usted envió para su publicación y se han encontrado las siguientes observaciones, dos puntos, y les van a enumerar las observaciones, ¿no? Eh, y allí va a concluir la carta y les va a decir, bueno, agradeceremos que usted realice el levantamiento de estas observaciones en el transcurso de 2 semanas a partir de tal fecha y las vuelve a enviar para que volvamos a revisar por el comité editorial. Caso contrario, ya no será considerado su trabajo. Algo así, ¿no? Algo así. Las revistas internacionales tienen un lenguaje así muy, muy educado, como debe ser finalmente, ¿no? Eh, entonces, el hecho es que hay que conocer este tipo de evaluaciones. Ahora, hay evaluaciones para los distintos tipos de estudios también, ¿no? Por ejemplo, la evaluación Strobe. Strobe es un tipo de evaluación para estudios exclusivamente epidemiológicos, exclusivamente epidemiológicos, y que tiene un contenido similar a lo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos en consideración estos elementos. Esto es internacional, ¿no? A nivel del mundo, consideran estos elementos cuando evalúen vuestro trabajo. Si ustedes seriamente quieren publicar sus trabajos, tienen que ceñirse a la metodología rigurosa, ¿no? Bien, entonces hay que, como conclusiones de la evaluación, se ve pues cómo ha sido la descripción de cada cosa, de cada variable, de cada elemento, la exhaustividad de los datos, hasta qué punto es exhaustivo mis datos de los resultados, ¿no? Son datos muy generales, son datos exhaustivos, muy precisos o no.
Y los otros elementos más simples, que a veces nos olvidamos, ¿qué se utilizó? Dependiendo del diseño, hemos medido asociación o no. Por consiguiente, si he medido asociación, seguramente he medido odds ratio. Son medidas crudas, son medidas ajustadas, que usualmente eso, en el último grado que estuve hace, no sé si les comenté, la semana pasada, el último grado de medicina de nuestra facultad, uno de los dictaminantes hizo esta observación al OR. Y su pregunta fue, a mí me parece que el OR que usted considera en sus resultados es un OR crudo y debería ser un OR ajustado. Si no es así, explíqueme cuál ha sido su procedimiento para considerar un OR ajustado. Esa fue la pregunta en pleno grado a la graduanda. Entonces, son elementos que hay que tomar en consideración, jóvenes, ¿no? Si estamos ya haciendo el esfuerzo de buscar antecedentes, de escribir nuestro proyecto, pues hagámoslo bien. No esperen al momento de que les van a decir, ¿sabes qué? Si no tienes tu tesis aprobada o tu proyecto, no vas a entrar al internado. Y van a estar desesperados en conseguir asesor, no van a saber qué tema hacer y cuando tengan el tema que hacer van a hacer cualquier cosa. Y eso no está bien. Bien, o si han hecho comparaciones. Generalmente se hace comparaciones cuando dicen, les gusta mucho poner este estudio correlacional. Hay una fijación por poner esa palabra en la mayoría de las investigaciones. Entonces no es otra cosa que hacer comparaciones, pero hay que saber cómo hacer esas comparaciones, ¿no? O qué tipo de mediciones han utilizado, medidas relativas, ¿no? Si han controlado o medido las variables de confusión, ¿no? Dependiendo del diseño, si hay otro tipo de análisis, como por ejemplo de sensibilidad. Esos son elementos que se toman en cuenta, jóvenes, se toman en cuenta, ¿no? El instrumento continúa, se sigue evaluando y aquí se evalúan las conclusiones. Y ahí es la validez externa, ¿no? Ya saben, la validez externa, en términos coloquiales, ¿sirve o no sirve en la práctica? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces ahí se revisa cuáles son los hallazgos más importantes, si se consideran las limitaciones o no, los potenciales sesgos, eh, si se han controlado y superado las limitaciones, la generalización, es decir, la validez externa, si sirve o no sirve, si estoy aportando o no, hay algún aporte o no en los resultados de ese trabajo, y sigue el instrumento. Y aquí se entra a los conflictos de interés, que como ustedes saben, tienen que ver con la ética. Uno de los conflictos de interés más generales, digamos, frecuentes, es el financiamiento, ¿no? En vuestro caso, no, por supuesto, ¿no? Entiendo que usualmente que en nuestros trabajos de la universidad, para nuestra tesis o para el curso, mucho más, cada uno de ustedes está financiando su trabajo, ¿no? Porque tiene un costo, todo trabajo tiene un costo.
Pero estamos hablando, pues, de trabajos más grandes, ¿no? Los que se publican en revistas internacionales. Un ensayo clínico, por ejemplo. Para hacer un ensayo clínico estamos hablando de millones de dólares, o por lo menos miles de dólares. Es mucho dinero. Y ahí, pues, se ven, bueno, donde hay dinero se ve de todo, se ve de todo, ¿no? Esos elementos también se consideran en la evaluación de un trabajo de investigación. Bien, modo, este es una conversación que estaba orientada a eso. El objetivo de la presente conversación, en realidad, son dos los objetivos. Eh, por un lado, objetivos de la presente clase. Por un lado, cómo hacer la lectura de mis antecedentes. Entonces aquí hemos considerado los criterios que han visto en la primera parte y de acuerdo a esos criterios incluyo en los antecedentes o no incluyo. Ese creo es el objetivo más importante de la clase de hoy. Pero el otro objetivo es que ustedes conocer cómo se evalúa un proyecto, un trabajo de investigación. Como habrán visto, hay dos contenidos en la exposición que hemos hecho. Por un lado, eso. Ustedes deben leer de esta manera, deben considerar estos elementos y estos elementos los deben tomar en cuenta para incluir o no incluir este antecedente dentro de mi trabajo de investigación. Punto. Y lo otro, sobre todo en todas las láminas donde les he mostrado el formato de evaluación, hemos visto qué parámetros se utilizan para evaluar un trabajo de investigación. Publicación, para su difusión, para su inclusión en de investigaciones es netamente académicos. Y esto es grado. Pasamos a las preguntas. Eh, ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, un comentario? Nadie. Nadie va a decir nada. Señorita Lucero del Carmen. Doctor, sí, disculpe, tenía una pregunta con respecto a los antecedentes que mencionó en la anterior clase, que tenían que ser 5 Ujú, internacionales, 5 nacionales y 5 regionales. En el caso ujú, de que no pudiera encontrar la cantidad exacta, digamos, en el caso de los regionales, ujú. ¿puede ser menos la cantidad, doctor? Evidentemente, claro que sí. Esa es una propuesta, es una sugerencia, ¿no? No es una obligación, porque si no existe, no existe, pero hay que mencionarlo, hay que escribirlo y decir, no se encontraron, ¿no? Eso es importante. Ahora, claro, el que conoce, bueno, supuestamente yo conozco al ver el tema, rápidamente uno se da cuenta si hay o no hay en el medio un trabajo parecido a ese.
Y si es un tema muy, digamos, utilizado por los investigadores, no le voy a creer y le voy a decir, sabe que usted no ha buscado bien. Pero si es un tema relativamente difícil de encontrar, que es evidente de acuerdo a los temas, pues sí, no hay, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia, señorita Cornejo, ¿no? Que pudieran ser mínimamente 5. Ahora, en internacionales, por ejemplo, usted podría encontrar 8, 10, 12, pues los ponen. En nacionales también no es tan sencillo, pero 5 es un número, digamos, aceptable. En locales es el mayor problema. Entonces, ese es una sugerencia, es un promedio, es un, digamos, un parámetro de evaluación de los antecedentes, pero no es una obligación. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más comentarios, entonces, jóvenes, les agradezco como siempre el haber acompañado la clase. Que tengan una bonita noche. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Buenas noches con todos. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas, doctor. Gracias. buenas